nos vamos a meter en noticias que hacen a la Ciudad de La Plata, noticias importantes que hacen a la Ciudad de La Plata, que tiene que ver con la segunda ronda de asambleas del presupuesto participativo. Y para hablar de eso, estamos en comunicación con el director del presupuesto participativo de la Ciudad de La Plata, el señor Carlos Ortino. Carlos, ¿cómo estás? José María Oficina te saluda. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Carlos, en el día de mañana comienza la segunda ronda ya de las presentaciones de proyectos en los diferentes barrios para lo que va a ser las obras de presupuesto participativo del año 2013. Sí, comienza hoy en realidad. Hoy. Hoy en San Lorenzo. Hoy hacemos asambleas en San Lorenzo 1 y en San Lorenzo 2. Sí. La primera en la Biblioteca Aeródromo de 14.610 y la segunda en el Jardín Municipal número 5 de 23.85. Y continúa toda esta semana y después continúa hasta el 18 de octubre. Ahora, Carlos, en esta segunda ronda de asambleas con los vecinos, ¿ya se van perfilando los proyectos que presentan? Sí, ya están todos avisados porque ya hicimos la primera ronda, que ahora es la oportunidad para presentar las propuestas y proyectos. Así podemos hacer los estudios de viabilidad correspondientes y ya para la tercera ronda tenemos todo listo. Carlos, cuando se hace la primera ronda de estos encuentros participativos, más o menos se les informa qué tipo de proyecto, claro, se los va como centrando en qué tipo de proyectos se podrían hacer en el barrio, y a partir de hoy, dentro de ese, porque sí, a todos nos gustaría tener seguramente 175 calles de asfalto, pero claro, es imposible hacerlo sí, para presupuesto participativo. Sí, por supuesto, se les dice más o menos un límite en cada rubro, digamos cuál es la cantidad que podemos absorber con el presupuesto participativo. Claro. Y ya a partir de hoy, y además de aquello que sea competencia municipal, no podemos hacer cosas que no sean de nuestra competencia. Ahora, Carlos, en general, lo que más estaba pidiendo para el año que viene tiene que ver con obra pública o no necesariamente. Sí, básicamente en La Plata la característica es que el 80% tiene que ver con obra pública, sea asfalto, sea obra hidráulica, sea iluminación, algunas combinadas, básicamente es eso, y también surgen propuestas para centros de salud, para ampliaciones, refacciones o construcción, y para jardines maternales y jardines de infantes. Vos sabés que, te lo cuento a vos, creo que alguna vez yo lo conté, en la radio, cómo fue mi primer acercamiento al presupuesto participativo, que fue una muy buena impresión. Yo venía de la feria de 96 en el colectivo en el no sé por qué calle venía, sinceramente, y veo en una esquina una parada de colectivo y había un cartel que decía obra realizada por el presupuesto participativo, que era justamente el escaparate de la parada. Exacto. Que uno piensa que por ahí como obra es una obra pequeña, y en ese momento se lo comenté a mi mujer que venía y dice, vos fíjate qué interesante, los vecinos pidieron un escaparate para esperar el colectivo, que parece tal vez una obra no demasiado importante en lo que hace al costo para el propio presupuesto participativo y la importancia de los vecinos de poder elegir ese proyecto. Y cambia totalmente. Yo me acuerdo en los primeros también por la zona de Echeverri al fondo, casi límite con Bransen, también se habían propuesto unos refugios para colectivos sobre la 44. Sí. Y además de otros proyectos, ¿no? Y nosotros pensábamos que bueno, que eso no iba a tener ninguna movida. Sin embargo, fue el proyecto que más votos obtuvo, porque claro, los colectivos no paraban. Claro. Y a partir de ahí se reorganizó toda la vida social del barrio. Carlos, hoy San Lorenzo, entonces a las 18:30 de 13 137 90 640 y de 13 a 137 de 80 90 en el Jardín Municipal número 5. Y ya después, bueno, estaremos dando el cronograma diariamente. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Carlos Ortino es el director de Presupuesto Participativo para la Municipalidad de La Plata. Hoy comienza la segunda ronda en este cronograma de asambleas en Altos de San Lorenzo, de 13 a 137 y de 90 a 640, a las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Aeródromo, de 14 entre 609 y 610, y de 13 a 137, de 80 a 90 en el Jardín Municipal número 5, de 23 y 85 también a las 6:30 de la tarde. Ya en el día de mañana va a estar en Citibel y en Villa Elvira 1. Citibel 1 y Villa Elvira 1. El 20 de septiembre en Romero 1 y Gorina. El 21 de septiembre en Arana, Citibel 2, y el 22 de septiembre en Romero 3 y Romero 2.
Por supuesto que vamos a ir dando los horarios y cada uno de los días no tiene sentido darlos en el día de hoy. Pero este presupuesto es participativo con la participación de los vecinos para hacer algunos proyectos que se pueden realizar justamente con el dinero disponible para poder trabajar en el presupuesto participativo. Pero recuerdo, y yo le decía a Carlos Ortino eso porque fue mi primer acercamiento al presupuesto participativo y me pareció un proyecto tal vez no demasiado oneroso en dinero y tenía que ver con una parada de colectivo que seguramente los vecinos de la zona lo habrán necesitado mucho y como decía Carlos, en muchos casos no necesariamente tiene que ser una obra súper onerosa en el dinero, en otros casos sí, porque por ahí si se tiene que hacer un asfaltado, como fue por ejemplo la avenida 60 desde 7 a calle 12, uno imagina que el ensanchamiento de la calle 60 salió un dinero importante, pero por eso mismo me parece que la participación de los vecinos es muy interesante para poder colaborar o para poder pedir algunas obras que son necesarias y que por ahí no se verían desde el municipio si no la piden los vecinos.